de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Cada vez que nuestro Señor pronunciaba esas palabras de vida, porque eran palabras con espíritu y vida, las de Jesús, cada vez que Él hablaba, obviamente que ese mensaje no pasaba desapercibido. Al contrario, cada vez que Él hablaba, cada vez que mencionaba algo ocurría en las vidas. Lo mismo ocurre hoy. Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, algo pasa en nuestros corazones. Y yo creo que esta mañana es una de esas mañanas donde el poder maravilloso del Espíritu Santo a través de la bendita palabra de Dios va a alcanzar a nuestra vida. Amén. Yo quisiera que prestemos atención hoy a unas palabras en especial que pronunció nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no fueron cualquier palabra, no fue cualquier mensaje, sino justamente fue algo realmente poderoso. De hecho, fueron palabras que marcaron un tiempo especial, fueron palabras que de alguna manera sacudieron a muchos de sus discípulos y sacudieron y levantaron la ira de muchos religiosos de aquellos días. O sea, fue un mensaje muy, pero muy importante, crucial diría yo, ¿verdad? Y ese mensaje se viene repitiendo a lo largo del tiempo. Es cierto que por otra parte es como que es un mensaje que de algunas maneras muchas veces queda algo relegado, pero donde está el Espíritu de Dios, donde hay la libertad, donde hay una verdadera libertad, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo transmitió en Juan capítulo 6, hermano mío, sigue haciendo prodigios, milagros y maravillas. Vamos a ver juntos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el versículo 27 en adelante. Gloria a Dios. Mire, gloria al Señor. Ustedes saben que estas palabras que vamos a compartir hoy, yo creo que sacudieron al mismo infierno. Y hay palabras, hermano mío, que salen del corazón de nuestro Señor que realmente conmocionan el mundo espiritual
y también comienza a realizar una obra o continúa llevando adelante la obra en aquellos que el Señor les ha entregado. ¿Y quiénes son aquellos que el Señor les ha entregado a nuestro Señor Jesucristo? Los salvos. ¿Amén? Mire, acompáñeme, gloria a Dios. No, pastor, pero esperar porque el único camino al Padre es Jesús, entonces Jesús se lo entrega al Padre. No. Vamos a leer esta palabra y acompáñeme y vamos a tratar de prestar mucha atención aquí. Mire lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo y lo que nos dice. Versículo 27. Biblia de las Américas tenemos aquí. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Mire, vamos a empezar por acá. Gloria a Dios. Trabajad no por el alimento que perece. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Está haciendo referencia, bueno, al alimento que nuestro cuerpo necesita todos los días, ¿verdad? Pero entonces no tengo que trabajar, pastor. Sí que tenés que trabajar, gloria a Dios. Hay que trabajar porque hay que parar la olla, decía mi abuela, ¿no? Esto hay que hacerlo. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces, aquí lo que el Señor nos está trasladando es que hay un alimento natural que nuestro cuerpo necesita, en el cual tenemos que trabajar, esforzarnos para llevar el pan a la mesa, ¿verdad? Pero hay otro alimento que dice que permanece para vida eterna. Entonces, mire qué interesante, porque de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí es de algo muy poderoso y es un alimento, ¿verdad?, que permanece para vida eterna, o sea, nos traslada a otra dimensión. Mire, escuchen esto, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Gloria a Dios. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. 2 puntos. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuántos creen en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Mire, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo, bueno, a ver, ¿cuáles son las señales milagrosas que vos hacés para que podamos creer en vos? Y mire lo que responde nuestro Señor. Gloria a Dios. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Recuerdan que el pueblo era cautivo en Egipto. El Señor de la mano de Moisés los saca a libertad, los lleva por el camino del desierto. Dice que cada día descendía del cielo el maná, el alimento que ellos necesitaban. Imaginémonos que en aquellos días, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, tuvieron que hacerlo rápidamente. No estaban preparados para llevar muchos víveres, ¿verdad? Hubo que salir rápidamente porque el tiempo apremiaba, el faraón no los dejaba salir hasta que finalmente los liberó, pero después los persiguió, o sea que la cosa fue traumática. La salida de Egipto no fue tan sencilla. Y no había tiempo para llevar alimentos, ni para llevar sustento, ni había lugar en el camino para comprar. No había ningún parador en la ruta, amén. No había nada. Entonces imagínense, yo me imagino Moisés, ¿no?, cuando recibió la comisión de parte de Dios. ¿No habrá pensado él, cómo les voy a dar de comer a todos estos? Porque la responsabilidad era de él. Él dijo, el Señor me envió a libertar a este pueblo. Pero imagínense que si Moisés hubiese pensado esto, que yo creo que lo tuvo que haber pensado, ¿verdad? Pero si se hubiese detenido allí y bueno, se le hubiera complicado y tal vez no hubiese llevado adelante la gran comisión que Dios le dio. Pero entonces el pueblo salió, y en el desierto descendía del cielo un pan, que era justamente el maná. Entonces nuestro Señor Jesucristo le habla a aquellos que eran descendientes, ¿verdad? Le habla a aquellos que eran descendientes de aquel pueblo que estuvo en esclavitud y que salió por el desierto.
Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Entonces, observemos algo aquí. ¿Vio cuando nosotros de tanto en tanto nos detenemos en las palabras que nuestro apóstol Pablo nos dice? Que todo lo que le pasó al pueblo nos sirve como ejemplo para nosotros hoy. Entonces nosotros revisando algunas de las historias del pueblo de Dios, podemos ver claramente que todo lo que quedó registrado, escrito en la palabra sobre ellos, es un ejemplo para nosotros. A ellos, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, el Señor le dio pan del cielo. A nosotros también nos tiene que dar pan del cielo. Pero el pan nuestro lo compramos en la panadería, pastor. Es cierto, pero observemos algo que acá es muy importante y necesitamos observar, entender y recibir con todo nuestro corazón. Mire, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Gloria a Dios. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Gloria a Dios. Versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Mire qué tremendo esto. Entonces así estaba nuestro Señor Jesucristo soltando estas palabras de vida, y Él podía percibir la incredulidad en aquellos que recibían esta palabra. Observemos lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y aquí es interesante esto, ¿no? Qué interesante porque dice, todo lo que el Padre me da. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que aquellos que llegan a Cristo, como nosotros, es porque el Señor se lo entrega a su Hijo. Y aquí ya, bueno, allí hay mucha tela para cortar, tendríamos que avanzar un poquitito más, pero fíjense, la Biblia nos enseña que fuimos predestinados, fuimos enseñados por Dios, que desde antes de que nos formásemos en el vientre de nuestra mami, el Señor nos conoció. Entonces, y avanzando un poquito más sobre las Escrituras, como lo vamos a hacer ahora, evidentemente aquí vemos que es el Señor el que, ¿no?, el que nos lleva a cada uno de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a Cristo, recibimos a Cristo, recibimos al Señor y luego regresamos al Padre. Porque el único camino para ir al Padre es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el que llega al Padre a través de Jesucristo, primero el Padre se lo entrega al Hijo. No entiendo, pastor, no entiendo, gloria a Dios. Y es difícil de entender con los sentidos naturales, con el intelecto natural, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlo brevemente en unos instantes más. Acompáñeme. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me da, o me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. La palabra resurrección, o la doctrina de resurrección que transmitía nuestro Señor Jesucristo, causaba, ay Señor, un revuelo bárbaro, y había unos problemas tremendos cuando el Señor hablaba de resurrección, porque imagínense que el infierno mismo tiembla ante esa palabra resurrección, porque Él quiere llevarnos a todos al sufrimiento eterno, el enemigo de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, obviamente que no quiere que nadie resucite. Pero observemos esto, gloria a Dios. Mire, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final.
Entonces, hermano, meditemos un instante en esto, observemos un instante en esto. Hay resurrección. El que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Entonces, fíjense que esta esperanza fortalece de tal manera que nos hace caminar victoriosos sobre esta tierra. Porque sabemos que el Señor resucita a los suyos en el día final. Invierno 2022 en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz. Dice la palabra del Señor. Dice que, versículo 41, por eso todos los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondiendo Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y versículo 44, miren lo que dice, observemos esto. Nadie puede venir a mí. ¿Qué significa ir a Jesús? Aceptarlo, ¿verdad? Aceptar, abrir nuestro corazón, recibirlo como Señor y Salvador. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esto es impresionante, hermano. Gloria a Dios. Ahora, miren, escrito está en los profetas. Prestemos atención a esto, versículo 45. Y todos, ¿cuántos son? Todos. Salvos y no salvos, hayan aceptado a Cristo o no hayan aceptado a Cristo. Todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído, ¿a quién? Al Padre. Y aprendido del Padre, viene a mí. Pero hay algunos que pudieron oír, pero no aprendieron. ¿Y por qué razón se puede oír y no aprender? Y porque no se presta atención, o no interesa, o no... A ver, pero observemos esto, gloria a Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurre justamente esto? Porque dice que todos son enseñados en la escuela del Padre. Y qué tremendo, porque bueno, nosotros estamos en Cristo, somos iglesia de Jesucristo, el Señor nos instruye a través de los ministros, a través de la palabra, bárbaro. Pero de repente aquellos que no conocen al Señor, no conocen al Señor. Entonces entendemos nosotros con nuestro razonamiento que bueno, todavía no se les ha predicado las buenas nuevas, no hay comprensión. Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que todos serán enseñados por Dios. Y Jesucristo dijo que todo el que va hacia Él es porque el Padre lo envía. Es impresionante. Entonces aquí nosotros tenemos que entender, porque si sumamos esto a Romanos 8, 29, 30, nosotros tenemos que comprender que hubo algo pasó, ¿no? Antes de que nosotros llegáramos a esta tierra. Porque si la Biblia nos enseña que el hombre es tripartito, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Dentro del alma están encerradas las emociones, el intelecto, la voluntad, etc. El cuerpo, bueno, es este estuche que nosotros tenemos, y el espíritu está siendo alojado por este estuche, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos por la puerta dimensional, porque nos cambió de dimensión, por eso es una puerta, el vientre de mamá es una puerta, porque el espíritu lo da Dios. El espíritu lo envía a Dios y vuelve a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos por la puerta dimensional del vientre de mamá, ¿verdad? Allí se nos proporciona un alma y se nos proporciona un cuerpo. Y así se conforma el ser integral del hombre. Pero el hombre era espíritu. Y fue antes de la fundación del mundo que el Señor lo formó. Y fue antes de que naciera que lo conoció. Porque ya el Padre les estaba enseñando. Entonces, fíjense que aquel que acepta a Cristo, hermano mío,
es bien tremendo. El que acepta a Cristo con todo su corazón es porque ya lo aceptó, porque el Padre le habló, el Padre le enseñó. ¿Qué nos puede enseñar el Padre en nuestra calidad de espíritu? Y obviamente que el Evangelio. Entonces, por eso que hay palabras que usted escucha o palabras que usted lee en su Biblia, que es como que producen algo en su corazón. Y es tremendo. ¿Qué es lo que realmente produce? Hay esta palabra, usted la conoce. Pero qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto, porque cuando nosotros llegamos a este mundo, es como que de alguna manera nuestro espíritu sufre una cierta alteración. ¿Y por qué razón? Por el pecado que habita en esta tierra. Entonces es necesario pasar y ser rociados por la sangre de Cristo para volver a despertar a esta nueva vida y para volver a renacer, ¿verdad? Eso es todo lo comprendemos. Pero evidentemente hay algo que nuestro espíritu ya conoce del Padre. Entonces el Padre es aquel que envía ese espíritu, ¿verdad? Y ya sabe cuáles son los suyos. Es impresionante esto, por favor. Entonces observemos algo, mire, acompáñeme aquí. O sea, recuerden que comenzamos esto diciendo que estas palabras de Jesús causaron una conmoción. Por esta razón causaron una conmoción. ¿Por qué? Porque había muchos que de repente todo lo interpretaban en su cabecita, ¿verdad? O lo que la religión les enseñó. Entonces de repente, claro, todas las palabras de Jesús confrontaban. Por algo le decían que hasta echaba a los demonios por Belcebú. Le decían que no era de Dios y que no, si es el hijo de José y de María, nosotros no lo conocemos. ¿Cómo que viene del cielo? ¿Cómo que es el pan? ¿Cómo que se entrega? ¿Cómo que su cuerpo es el pan? Su sangre es la copa. O sea, algo muy raro, ¿no? Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que el Evangelio, para los que se pierden, es locura. Pero para los que creen, que es poder y potencia de lo alto. Amén. Vayamos a la palabra otra vez. Versículo 46. Aleluya. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Ay, gloria a Dios. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice el versículo 49. Este es el pan del cielo, versículo 50, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Versículo 52. Los judíos empezaban a contender entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Claro, imagínense que estas palabras causaron una conmoción. Había quienes en ese momento, y aún hoy, piensan que acá se está hablando de canibalismo. Era algo terrible, ¿verdad? Porque no podían comprender la profundidad de estas palabras. Entonces, aquí hay mucho, de aquí se puede desprender muchos temas que deberíamos tocar nosotros a lo largo de este caminar en Cristo, ¿verdad? Uno es el lenguaje del santificado. ¿Qué es esto? ¿Quién es santificado? Aquel que recibió a Cristo, aquel que el Señor lo va lavando, purificando, santificando. Comienza a tener otro lenguaje, ¿verdad? Pero no estoy hablando solamente de decir bendiciones o que Dios te bendiga o amén. No. Sino que hay palabras que alcanzan nuestra vida, que empiezan a despertarse en nosotros. Y por lo tanto todo cambia, el lenguaje cambia, y al cambiar el lenguaje, hermanos míos, el Señor puede actuar en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros éramos boca sucia? Amén, gloria a Dios. Acá estamos bien, bueno, somos pocos. Bueno.
Pero claro, entonces imagínense cómo puede actuar el Señor si nosotros tenemos la boca sucia. Ay, ay, ay. ¿Qué dice el profeta Isaías? Que era un hombre de labios inmundos. Y dice que tuvo una visión en donde el Señor trajo un carbón encendido y se lo puso en la boca. ¡Ay, Dios mío! Amén. Se lo puso en la boca. O sea, de alguna manera, con ese fuego purificó los labios del profeta. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor purifica nuestros labios. Y no solamente que dejamos de decir malas palabras, obviamente, ¿verdad? Que porque decir malas palabras es maldecir. Por favor, es tremendo. Y nosotros hemos llamado a bendecir, no a maldecir. Entonces, el cristiano entra en un proceso en donde empieza a despojarse de todo eso, que a veces no es fácil, a veces no es sencillo, ¿verdad? Porque a veces nos ha acompañado tanto, ¿verdad? Toda esta cultura de los insultos, de por cualquier cosa maldecir y cualquier cosa decir una mala palabra, que ya es normal. Entonces de repente el Señor empieza un proceso en nuestra vida, empieza a purificar nuestros labios, y no solamente eso, que empezamos a hablar de otra manera, sino que interpretamos lo que el Señor nos quiere decir, porque empezamos a utilizar las palabras del reino, no del reino de este mundo, de las tinieblas, sino del reino de la luz. Entonces hay palabras que de repente pueden llegar a causar impresión por no entenderlas, pero a medida que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, ya empezamos a recibir esas palabras. Porque imagínese, si usted respeta a alguien, ¿verdad? Lo respeta, tiene un gran respeto por esa persona, lo conoce su corazón, conoce las intenciones de su corazón. Usted sabe que lo que le va a decir no le va a acarrear dificultades, porque usted confía en esa persona, lo respeta, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Entonces, pero para poder llegar a respetarlo hay que conocerlo. Hay que, de repente, la confianza tiene que crecer en esa persona para poder respetar y poder oír lo que esa persona nos dice, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el Señor. El Señor puede llegar a soltar palabras como en este momento, claro, causaban una conmoción porque no lo conocían, lo confundían con otro, solamente tenían una mirada natural, sabían que era el hijo del carpintero, punto, nada más. Sin embargo, no podían creer en él porque todo lo juzgaban conforme a lo que siempre vieron sus ojos con respecto a él. Bueno, a nosotros nos puede pasar lo mismo. A nosotros nos puede pasar igual. Porque podemos, de repente, creo que todos nosotros, de alguna manera, podemos llegar a coincidir en algo. La religión de la cual nos hablaron en un principio de nuestro Señor, nos muestra a un Dios todopoderoso, pero que está allí en el cielo y bien lejos nuestro, ¿verdad? Y nos muestra a un hermano mayor, ¿verdad? Un hermano mayor que no muchas veces al hermano mayor se lo respeta ni se lo tiene en cuenta. Puede llegar a ser un ejemplo, pero de repente es simplemente un hermano. Y aquí la cosa avanza mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que nos traslada esta palabra es Dios. El Antiguo Testamento, el Padre hablaba. En el Nuevo Testamento, el Hijo hablaba. Y de que se formó la iglesia hasta hoy, el Espíritu Santo está en operaciones. Pero los tres son uno. Amén. Entonces, este maravilloso Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres para poder escribir las Escrituras. Entonces, todo lo que está escrito aquí viene del corazón de Dios. ¿Cuántos pueden creerlo con todo su corazón? Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Si todo lo que está escrito aquí viene del corazón de Dios, esto que Jesús está diciendo a través de las Escrituras es una verdad absoluta. Y no tenemos por qué nosotros no creerla. Al contrario. Ay, ay, ay. Miren. Aquí había algunos que no creían. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Por dónde andamos? 54. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Este capítulo 6 habla mucho de la resurrección. Y el Señor cuando soltaba esto, habían revuelo bárbaro y se ponían mal. Entonces, mire qué interesante. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, observemos algo.
El que come su carne y come su sangre, se hace uno con el Señor. Nosotros permanecemos en Él permanece en nosotros. Ahora, la pregunta sería, si por medio de la fe, nuestra fe, nosotros recibimos el pan y recibimos el jugo de la vid, por la fe, cuando nosotros lo recibimos, estamos recibiendo su cuerpo y su sangre. Entonces la pregunta sería, si nosotros estamos recibiendo su cuerpo y su sangre, también estamos recibiendo su ADN, ¿o no? Amén. Esto es interesante, porque fíjense que hay una transformación en nuestra vida, no solamente en nuestro caminar, en nuestras costumbres, en nuestro vocabulario, en nuestra vestimenta, no. Hay una transformación más profunda, de adentro hacia afuera, que el Señor produce. El alimento por excelencia es la palabra de Dios. Esto es un pan diario, ¿verdad?, que tenemos que recibir. Otro alimento por excelencia y poderosísimo es la mesa. Es la mesa del Señor, porque allí está su ADN. Ese ADN, cuando nosotros lo ingerimos, hermano, comienza a realizar una transformación en nuestra vida. Y esto es impresionante, porque imagínense que esa transformación no es de la noche a la mañana, por eso que regularmente nosotros compartimos la mesa, ¿verdad? Aunque la Biblia no dice que tiene que ser una vez por mes, o tiene que ser una vez por semana, o una vez cada año. No. Cada vez que lo hicieran, dice el Señor. Entonces fíjense que esto es un proceso que lleva adelante el Señor en nuestro peregrinaje sobre esta tierra, que nos va haciendo cambiar y cada vez más semejantes a Él. Por eso es muy importante nuestra cercanía a la mesa. La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. Mire, acompáñeme aquí ahora, por favor. Gloria a Dios. Versículo 57. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. Claro, estas palabras eran muy fuertes, tremendo, ¿no? El que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Gloria a Dios. Entonces fíjese que esto dijo Jesús, versículo 59, en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso, y esto es tremendo, hermano, esto es tremendo, pero es una realidad. Por eso muchos de sus discípulos, no está hablando de que no creía, discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Qué tremendo esto, por favor, gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Porque un discípulo aceptó a Jesús, está siendo discipulado por Él, ama a Jesús, le cree a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Jesús pronunció esto, muchos, ¿no? Gloria a Dios, se desequilibraron. De tal manera, gloria a Dios, que nuestro Señor dice, gracias a Jesús, mire, versículo 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Todavía no había ocurrido la ascensión, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús sabía, hermano mío, que todos los que lo estaban escuchando y todos no le creían. Amén. Y es tremendo, esto es bien tremendo, porque hoy también ocurre lo mismo. Hoy también ocurre lo mismo. Y cuando Él suelta un mensaje poderoso como este, cuando suelta un mensaje de resurrección, de vida, cuando suelta un mensaje que con el intelecto no se puede comprender o recibir, claro, esto empezó a hacer dudar a mucha gente. Y por eso el Señor dice que el que viene a Él y permanece en Él es porque el Padre lo envió. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Entonces usted va a ver que en el camino del Señor, usted va a ver gente que de repente, hermano mío, va a llegar a Cristo, pero no va a permanecer en Cristo. No, pero todos tenemos que permanecer. Y obviamente es el deseo del Señor y nuestro que todos permanezcan. Pero en realidad todos no van a permanecer. ¿Y por qué no van a permanecer? Y porque mucha gente llega a Cristo muchas veces por una emoción. Llega a Cristo porque, no sé, atravesó una crisis en su vida, pasó algo complicado y de repente en la iglesia, con los hermanos, en este ambiente nuevo, recibió paz, recibió algo de parte del Señor, tocó su corazón, las emociones, los sentimientos. Entonces empiezan un camino nuevo, pero luego aflojan, gloria a Dios. Y sabemos que hay una lucha. Sabemos que hay una lucha porque hay algunos que son creyentes que el Padre ha mandado, que también tienen esa misma lucha. No es que el creyente que mandó el Señor, desde el primer día hasta el último, no afloja nunca, porque también tenemos una lucha, ¿verdad? Pero tenemos que sobreponernos. Y yo creo que comprendiendo esto es algo tan importante. Porque si usted en el día de hoy, con el camino que ya recorrió en el Señor, usted se recuerda ¿cuántas veces estuvo por aflojar y no aflojó? ¿Cuántas veces estuvo por bajar los brazos y siguió? ¿Cuántas veces dijo yo no voy más y acá está? Amén. Entonces usted se tiene que dar cuenta que el Señor lo ha enviado. Esto es tremendo, no es nuestra voluntad y que tropezamos en la puerta de la iglesia y nos caímos adentro. No. O vimos luz y entramos. No, es el Padre el que nos ha enviado. Amén. Distinto cuando de repente aquellas personas que no terminan de afianzarse nunca y porque lo han movido alguna emoción o vaya a saber qué, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que podamos comprender en la profundidad de nuestro espíritu que el Padre nos ha enseñado el Evangelio. ¿Cuándo? En la preexistencia. Ahora, hay muchos que de repente no están de acuerdo con esta enseñanza de la preexistencia. Bárbaro. Yo le voy a contar por qué yo estoy de acuerdo con esta enseñanza de la preexistencia. ¿Saben por qué? Porque lo dice la Biblia. O sea, no es que lo interpretamos para acá o lo interpretamos para allá. Si nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba clarito. Ahora, claro, todos no lo comprendían. Y aquí está la razón por la cual no los comprendían. Entonces, el que entiende el espíritu de la palabra, no duda. Entonces, esto es impresionante. Mire, acompáñeme aquí. ¿Por dónde andamos? Versículo 66, gloria a Dios. Mire qué interesante. ¿Capítulo cuánto? 6. Versículo 66. 6. Oh. Pero no es casualidad. Mire. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron. Es tremendo. El 666 de este capítulo habla de rebelión. Ay, Dios mío. Mire qué tremendo. Bueno, mire, pero lo que a mí a veces me deja pensando es que dice de sus discípulos. No dice los que no creían, o los que tenían otra religión, o pertenecían a otra. No. Los discípulos. Ay, Dios mío. Mire, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? A los más cercanos, ¿no? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí, esto
Esto extiende una revelación poderosa, hermano, porque Pedro entiende por el Espíritu que las palabras de Jesús no son para esta tierra, son palabras que saltan para vida eterna, que nos abre un panorama maravilloso y un futuro con el Señor. Entonces, mire lo que dice aquí, gloria a Dios. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Ay, se refería a Judas, ¿no? Gloria a Dios, el hijo de Simón Iscariote, porque este era uno de los 12 y le iba a entregar. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender algo también, porque dice que el Señor siembra la buena semilla, pero también la palabra nos muestra que un hombre sembró un campo y a la noche vino uno y sembró otra semilla, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor nos ha enseñado en la palabra de Dios que va a haber trigo y va a haber cizaña. Eso eso va a existir. Y que no somos nosotros los encargados de separar el trigo de la cizaña, sino que es un trabajo que los ángeles del Señor van a llevar adelante en su momento, en el día final. Entonces, tenemos que comprender que en nuestro tránsito por esta tierra va a haber trigo y va a haber cizaña. Y no somos nosotros los que tenemos que juzgar si somos trigo o si somos cizaña, o si el hermano es trigo o es cizaña. Amén. O sea, es el Señor. Pero tenemos que comprender que va a haber ciertas, ¿no? Nos vamos a cruzar con mucha cizaña. Lamentablemente. Entonces hay que orar al Señor. Al Señor, decirle: Señor, yo sigo por mi surco. Amén. Usted tiene un surquito donde va sembrando. Y usted va llorando y sembrando la buena semilla, pero va a recoger con regocijo, dice la Biblia. Entonces, usted siga por su surquito tranquilo, gloria a Dios, creyendo en el Señor, confiando en esta palabra bendita. Vaya la palabra, le pase lo que le pase, viva lo que viva, vaya la palabra le va a hablar, la palabra lo va a guiar, la palabra lo va a llevar a la bendición. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 46. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces fíjense que estas palabras de Jesús, la iglesia primitiva las entendió. Las entendió. Y usted sabe, hermano mío, que obviamente había muchos otros que no la entendieron. Había parte de la iglesia que no lo entendieron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender algo. Los días finales van a ser muy similares a los del principio. Cuando nosotros hablamos de días finales, hablamos de estos tiempos y hemos recurrido al principio, al Génesis, por ejemplo, ¿verdad? Y hemos visto historias que tienen una similitud impresionante y hemos visto distintos hechos allí, como por ejemplo, hace poco tiempo vimos el capítulo 24 de Génesis, que justamente Abraham, figura del Padre, envía a su siervo, figura del Espíritu Santo, a buscar una novia para su hijo. Para Isaac en aquel momento, figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el principio se buscaba una novia para el hijo de la promesa. En el final también se busca una novia, que es la iglesia, que se va a casar ¿con quién? Con el Señor Jesucristo en la boda del Cordero. Entonces, ahora hay otro comienzo que tenemos que tener en cuenta, que es el comienzo de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la iglesia en sí. Hoy nosotros somos iglesia, siglo XXI, pero hubo un día en que se formó la iglesia. Y la iglesia primitiva, aquella primera iglesia, tenía ciertas características que si nosotros observamos la iglesia de hoy,
muchas veces se fueron perdiendo. Y que el Espíritu Santo, poco a poco, nos va haciendo recuperar. Una de las cosas que tenemos que recuperar es lo que esta gente tenía. Esta gente entendió esto sin ningún problema. Lo creyó con todo su corazón y avanzaba en bendición. Entonces fíjense que la mesa es muy importante. El apóstol Pablo, cuando habla de la mesa a los corintios, les dice que el que no discierne la mesa está ante un problema. Ahora, discernir la mesa tiene que ver con poder descubrir lo que significa la mesa. Hoy nosotros estamos frente a la mesa y lo que significa la mesa es que allí hay vida y hay resurrección y hay alimento para nuestro espíritu. Alimento que necesita, porque nuestro cuerpo necesita alimento todos los días, ¿verdad? ¿Cuánto desayunan? ¿Cuánto almuerzan? ¿Merienda? Bueno, puede ser, ¿eh? ¿Y cuánto cena? Nuestro cuerpo necesita el alimento, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, hermano mío, es importante que comprendamos que nuestro espíritu también necesita alimento. Y nuestro espíritu resucitó. ¿Cuándo? Y cuando aceptamos a Cristo. Ese espíritu resucita y debe ser alimentado. El alimento está allí, está en la mesa. Pero voy a repetir, la razón nos dice el pan es de la panadería. El jugo es de la proveeduría, amén, del almacén. Bárbaro, pero es a través de la fe, que es en nuestro cuerpo, no ahí, ¿eh? Ahí sigue, en este momento ahí hay pan y hay jugo de uva. Cuando nosotros terminemos esta reunión, allí sigue habiendo pan y jugo de uva. Siempre hubo pan y jugo de uva. Pero por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, cuando ese pan tiene contacto con... O sea, ¿dónde? En nuestra boca. Se transforma en la carne del Señor. Y mire qué tremendo esto. Yo me acuerdo que la iglesia, la religión oficial de nuestro país, yo acudí a una escuela religiosa y recuerdo que me enseñaban catecismo, ¿no? Entonces, había un altar muy suntuoso, maravilloso, realmente unos ornamentos impresionantes allí en el templo. Y había una puertita a un costado del altar con una lamparita roja. Entonces, ese era el lugar donde se guardaba el cáliz y donde se guardaba la hostia, cuando se practicaba la Eucaristía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esa religión imperial lo que nos ha enseñado es que literalmente cuando el sacerdote bendice, cuando levanta el cáliz, cuando levanta, ¿no es cierto?, la hostia, eso se transforma en la sangre y la carne de Cristo. Entonces, cuando termina el servicio de la Eucaristía, lo que sobraba, no lo vamos a tirar, si es Cristo. Entonces vamos a meterlo acá adentro y prendemos la lamparita. ¿La lamparita qué significaba? Significaba que ahí estaba Cristo. Claro, la luz roja era. Observemos algo, mire. ¿Cómo podemos pensar nosotros que a Cristo lo podemos tener encerrado? O sea, no tiene sentido, amén, no tiene sentido. Ahora, pero observemos algo. El pan y la copa se transforma en la carne y la sangre de Cristo cuando tiene contacto con nuestro cuerpo. Luego sigue siendo pan y... ¿amén? Es tremendo. O sea que cuando alguien viene con la bandejita y te comparte el pan, vos lo tomás y que agarrás pan. Y tenés en tu mano pan. Se transforma en tu interior, en la carne de Cristo. Y sigue habiendo pan allí. Por favor, esto es muy importante. Es por la fe. Es por la fe. Es por la fe, no es por otra cosa. Entonces, es muy importante que nosotros valoremos este alimento que Dios nos da y que despertemos a una realidad que nos transporta hacia la eternidad, porque hay resurrección y vida eterna en la mesa del Señor. Obviamente que si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón y no lo confesamos con nuestros labios, por comer la Santa Cena no vamos a tener salvación, ni vamos a tener vida eterna, no. Todo tiene un orden.
Primeramente, nosotros aceptamos, abrimos nuestro corazón. O sea, es interesante esto, porque el Señor no obliga a nadie, el Evangelio no es por imposición, es por la palabra que se te revela en tu corazón y vos aceptas a Cristo. Entonces, hay un momento, hay un tiempo para eso. Yo recuerdo que mi esposa llegó antes que yo al Señor y ella me hablaba todos los días y anhelaba que yo me convirtiera y demás. Y para mí era chino la cosa, ¿verdad? Y bueno, y así tuvimos un tiempito, gracias a Dios no muy largo, pero así tuvimos un tiempito. Hasta que hubo un día en que algo pasó, hubo un clic. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que el Espíritu Santo produjo un despertar en mi corazón. Lo mismo pasó con ustedes. En un momento el Espíritu Santo produjo un despertar en sus corazones. Y ahí todo cambió. Ahora, si la pregunta sería, ¿por qué todo cambió? Y no sé si usted me sabe responder. Todo cambió. Cambió, es como que se cayó un velo, empieza a ver las cosas de otra manera, algo pasó, no sé qué pasó. Sigue estando todo igual, así está el hermano, así está la hermana, así está la calle, pero este es edificio, pero algo cambió, yo veo las cosas distintas, porque el Espíritu Santo me abrió los ojos, el Espíritu Santo se me reveló en mi corazón. Algo pasó, y lo mismo ocurre con esta mesa maravillosa. Tenemos que tener entendimiento de lo que la Biblia nos traslada. Tiene que despertarse esta revelación para poder disfrutar de los beneficios justamente de la mesa. Amén. ¿Qué le parece si un solo versículo más? Mire, gloria a Dios. Gracias, Señor. Juan 15, del 1 al 3. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. El Señor hablaba en figuras, ¿verdad? Yo hablaba en figuras, trasladaba un mensaje a través de figuras. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto. Vamos a traducir en lenguaje actual. Mire, Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Mire qué interesante esto. Dice que el Padre, nuestro Dios, nos poda, nos limpia. Entonces lo que tenemos que entender aquí es que nuestro Señor, a través de la palabra, nos limpia. Porque ya tuvimos fruto y vamos a dar más fruto. Pero el que no da fruto la corta. Y aquí vemos otra vez la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Pero estaban en la vid o no estaban en la vid. Pero el Señor se encargó de cortar. Es impresionante esto, por favor. Es impresionante. Necesitamos verlo con los ojos espirituales esto y entenderlo en el espíritu, ¿verdad? No naturalmente. Pero ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. La otra versión que nos dice en el versículo 3. Mire, gloria a Dios. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es la palabra la que nos limpia. Es la palabra la que Dios utiliza para podarnos, para que demos más fruto. Ahora, ¿cómo queda una planta cuando uno la poda? Da lástima, pobrecita, ¿no? Está despeluchada, ¿no es cierto? Bueno, a veces quedamos nosotros así. Recibimos la palabra y quedamos, ¿no? Ay. Parece que estamos despeluchados también. ¿Y a usted no le pasó que alguna vez se fue de la iglesia diciendo, se supone que vine a buscar una bendición y mira, ¿qué pasó? Mira, no puede ser esto. Acá hay algo que anda mal. Acá hay algo que no cierra. Mira, hermano, si usted se va saltando, cantando yupi yupi todas las reuniones, ahí es donde está el problema. Ahí está el problema, porque la palabra lo va a podar para que usted dé más fruto. Es importante entender esto. Entonces, cuando la palabra solamente le da de comer al alma, entonces el alma se pone contenta, regordota y se va regodeándose. Amén. Pero cuando la palabra alimenta al espíritu, se produce esto. Llega la palabra, ay, hermano mío, y la cosa
siempre es de bendición, aunque no parece. Ay, 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 aunque no parece. Yo los veo desde acá, unos se rascan la cabeza, salen todos despeinados después de recibir la palabra, gloria a Dios. Esa es la bendición. Por eso me corté así yo el pelo, gloria a Dios. Así nadie se da cuenta. Yo a veces me rasco con las dos manos. Porque cuando te enfrentás con la palabra decís, wow, esta no puede ser. Qué maravilloso. Qué lindo poder tiene la palabra del Señor. Amén. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hemos llegado al fin de semana y tenemos una invitación para vos. Nos encontramos en la ciudad de Batán a partir de las 10 de la mañana este domingo en la calle Ex 163, Pereda 4680. En la casa de Dios hay un lugar especial para vos. Pronto volverá Él por su pueblo, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.